ha sido puesta en mi corazón para compartir con ustedes, para salir de aquí diferentes a cómo entramos. Juan 18:36. Y vamos a estar caminando un poquito sobre, o más bien, vamos a dar una pequeña gira por la palabra de Dios. No quiero tardarme mucho, pero sí quiero que entendamos este asunto de mi reino no es de este mundo. Nosotros como seres humanos nos hemos acomodado en esta tierra. Hemos llegado a amar este mundo y nuestra vida en este mundo de tal manera que no queremos irnos de aquí. Si Dios nos diera la opción de vivir el resto de la eternidad en esta vida espiritual, yo creo que nosotros escogeríamos esta vida espiritual en comparación con la que Él promete que es la venidera. Porque a veces se nos hace difícil ver más allá de nuestra propia nariz. Y hemos aprendido a fingir, hemos aprendido a ser falsamente espirituales y todas esas cosas. Sabemos un poco de Biblia, sabemos un poco de interpretación. Y creo que el mensaje que Jesús tiene para nosotros hoy, mi reino no es de este mundo, debe sacudir nuestros corazones y ponernos a ver nuestra vida de principio a fin. Si ustedes se fijan bien, cuando comenzamos la primera semana de enero, comenzamos con el reino de los cielos. Ese fue el primer mensaje, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos en el cual hemos venido predicando estos últimos 3 meses culmina con mi reino no es de este mundo. El reino que comenzamos a hablar, el reino de los cielos, ese reino no es de este mundo. ¿En cuál reino estamos? En el reino de los cielos. ¿A qué reino perteneces tú? Al reino de los cielos. ¿De dónde eres tú ciudadano? El reino, ojalá que sea del reino de los cielos, porque aparte del reino de los cielos, no hay. Todo lo demás es temporal. Es temporal. El reino de los cielos es el reino que ha venido a ser establecido por toda la eternidad. Y no es que haya venido a comenzar en Jesús, sino que el reino de los cielos ya existía. Simplemente que no había sido presentado a la humanidad de la manera que Jesús lo presentó. Y de esa manera es que tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, es que debemos seguir presentando dicho reino, el cual no es de aquí. En Juan capítulo 18, versículo 36, nos dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Nosotros podemos ver allí, si leemos el contexto de lo que está sucediendo aquí, es que Jesús está siendo entregado a los romanos, quienes estaban en poder en aquel tiempo sobre Jerusalén, sobre Israel, pues. Y los judíos querían deshacerse de Jesús, pero ellos necesitaban ir a la autoridad suprema, que eran los romanos, el emperador, y entregaban a Jesús para que fuera deshecho, porque según ellos estaba haciendo una revuelta entre los judíos, estaba confundiendo a las personas, estaba sacando a las personas de creer en la ley de Moisés, según ellos, y de dejar la religión con la que sus padres los habían creado y todas esas cosas. Y automáticamente tú y yo pensaríamos que al vernos en esa al ver a Jesús en esa situación, Él automáticamente diría: ok, pues sí, tienes razón, yo no tengo poder. Lo miramos que está ahí ya golpeado. Para cuando llegó con Pilato, y él ya estaba golpeado, ya estaba ensangrentado, tal vez no podía caminar muy bien.
ya había sido destrozado y ya se le había hecho saber que él no tenía poder, que quien tenía poder eran los judíos, los de la religión, y quien tenía poder eran los romanos que estaban a cargo de todas las cosas. Pero Jesús no dice tal cosa. Jesús dice: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Jesús no dejó lo que con él había comenzado, lo que él había comenzado a predicar. ¿Se acuerdan lo que Jesús comenzó a predicar cuando de primero entró en el escenario allá en Mateo capítulo 4, versículo 17 me parece que es? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo reino, ahora que está por culminar su vida en su ministerio terrenal, él no ha dejado de predicar. Es más, está afirmando aún más fuerte: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Y si los servidores de Jesús pelearían en este reino, ¿quién pierde? Los romanos, los judíos y toda la humanidad entera. Porque es imposible entrar a un mano a mano con el reino al cual Jesús pertenece. El reino del cual se nos habla aquí en este pasaje es un reino celestial. Es un reino el cual sus reglas y principios y estatutos no dependen en lo absoluto de este universo. No dependen en lo absoluto de lo que nosotros conocemos como reinos sobre la faz de la tierra. Su poder y su fortaleza vienen directamente de Dios. Directamente de Dios. He ahí la razón por la cual no puede ser movido. He ahí la razón por la cual no puede ser conmovido ni hecho a un lado. El reino de Dios quedará parado cuando nada más esté de pie. ¿Quién pertenece a ese reino? Oh, no, ustedes están dormidos. ¿Quién pertenece a ese reino? Yo, nosotros, tú, la iglesia. Quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero yo aquí en todo esto, en cuanto a mi reino no es de este mundo, yo miro un problema. Un problema en particular que nosotros hemos pasado, repasamos las Escrituras, entramos a la iglesia, caminamos según nosotros con Jesús, pero hemos pasado desapercibidos por este asunto de que mi reino no es de este mundo. No creemos. No creemos en su totalidad que este reino, que mi reino no es de este mundo. No entendemos. Algunos comenzamos a entender. Y cuando comenzamos a entender, nos sumergimos en lo que Dios quiere que nos sumerjamos. Obedecemos a la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Obedecemos a los varones y encargados de ministerio que Dios pone sobre los ministerios. Dicho reino está escondido en Cristo Jesús, quien vive en los corazones de todo aquel que cree. O sea, en la mente, voluntad y emociones. No solamente en la mente, no solamente en las emociones, sino que en estos tres cosas de lo cual nosotros conocemos que es el ser humano, el alma. Allí vive Jesús. Y el reino está escondido en Jesús, en los corazones de las personas, de todo aquel que cree, y se encuentra el reino que no pertenece a este mundo, se encuentra en medio de un reino de tinieblas, lo cual nos es difícil ver. El reino de las tinieblas es lo que nosotros miramos por todos lados. Nosotros tratamos de hacer algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo primero que nos encontramos es el reino de las tinieblas, la oposición, y es una oposición grandísima, grandísima, que nos pone a dudar hasta de nosotros mismos. ¿Será cierto? Especialmente cuando nos encontramos en la situación en la cual está Jesús aquí, entre la vida y la muerte. Por eso digo que no lo conocemos. Por eso digo que no creemos. Y como dijo Joel, este asunto es un asunto de fe. Nosotros tenemos que creer a lo que no podemos ver, porque Dios
dice. Porque Dios dice. El mundo definitivamente no lo puede ver. No puede ver el reino en el cual los creyentes vivimos. Y me atrevo a decir que en su mayoría nosotros los cristianos no lo vemos. Quiero que vayan a Mateo capítulo 13. Y si no lo tienen marcado, márquenlo. Y una vez que lo tienen marcado, dejen que Mateo capítulo 13 marque sus vidas. Mateo capítulo 13, de los versículos 24 en adelante, y no vamos a leer todos esos versículos, solamente quiero darles aquí una similitud de lo que el reino de los cielos es, el cual no es de este mundo. En el versículo 24 les dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué parábola es esta? El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y tiene una enseñanza para decirnos que el reino en el cual estamos no es de este mundo. Si nosotros vamos al versículo 31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Qué parábola es esta? La semilla de mostaza. Y nos da a entender que la semilla de mostaza es la más pequeña, pero que es grandísima. Cuando tú volteas a ver, igual que el reino de los cielos. Si tú sigues adelante y te vas al versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea que nos da tantas similitudes. Si tú continúas adelante en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo escondió de nuevo, un tesoro y lo escondió de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. En el versículo 45 es la perla de gran precio. En el versículo 47 es la red. En el versículo 52 es el padre de familia. Y nos está dando todas estas similitudes. Y cuando nosotros nos ponemos en esas similitudes, comenzamos a entender que el reino en el cual estamos nosotros no es de este mundo, y que eso nos dispone en fe, porque hemos llegado al arrepentimiento, a hacer todo lo que es necesario hacer para permanecer en ese reino, para seguir en ese reino, para avanzar en ese reino. O sea que nos sentimos parte de ello. En el contexto bíblico, regresando al reino en el cual se encuentra el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. Al hablar del reino de las tinieblas se refiere a la esfera de poder y dominio de Satanás. Entre el reino de las tinieblas es el lugar donde el adversario ejerce su poder y autoridad, la cual se opone a Dios en todo tiempo y por todas las cosas. ¿Dónde está ese reino? En todo nuestro derredor. Y algunos de nosotros lo hemos dejado entrar a nuestras casas, y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros lo hemos dejado entrar a nuestras casas para que reine y gobierne. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Algunos interpretan dicho reino como una representación de la influencia del mal en el mundo. Fíjate bien, de la influencia del mal en el mundo. Mientras que otros lo ven como un lugar literal en el más allá. O sea que están igual que nosotros con la palabra de Dios. Algunos lo interpretamos que es aquí y otros vemos que es en el más allá.
Y nos preocupamos, algunos nos preocupamos por una cosa y otros nos preocupamos por otra, de tal manera que no estamos de acuerdo. Lo que sí nosotros estamos seguros es que el concepto enfatiza la oposición entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la lucha entre Dios y Satanás. Y tú y yo, en el reino que no es de este mundo, estamos en medio. Y tú y yo tenemos que decidir en qué reino vamos a edificar y sobreedificar. ¿A cuál reino pertenecemos? Al de Dios, al de los cielos. Y ahí es donde tú y yo nos tenemos que esforzar por edificar y sobreedificar, en contra de todas las cosas que se nos enfrenten. ¿Podemos vencer? Claro que sí, podemos vencer. Jesús es visto como la luz que brilla en las tinieblas. La palabra nos dice una y otra vez, y las tinieblas no lo comprenden. Las tinieblas no comprenden a Jesús. Y ahí la razón por la cual se encuentra enfrente de Pilato. Los mismos religiosos de su tiempo lo desecharon y lo hicieron a un lado. La luz de Dios y el reino de Dios son lo opuesto a la oscuridad, y el reino de las tinieblas no tiene ni una cosa que ver con la otra. En Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 nos dice lo que esta luz vino a hacer para contigo y para conmigo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos tú y yo ahora que estamos en Cristo Jesús, que vimos esa luz brillar en las tinieblas y fuimos hacia ella, no porque nosotros pudiésemos ir hacia ella, sino porque Dios en su infinita misericordia nos ha llamado y nos ha enviado a ir con quien nos puede salvar, que es la luz, Jesús, en medio de las tinieblas. Porque Jesús es la luz en medio de las tinieblas y tú y yo hemos ido para con Él. Ahora tú y yo somos luz. ¿En dónde? En las tinieblas. En las tinieblas. Y creo que muchas veces nosotros nos miramos a nuestro alrededor y como que mi luz es la única que brilla. Y como que ya no está brillando mucho. No miro otras lucecitas que se enciendan por allí, ni siquiera chispas. ¿Y sabes qué está viendo tu hermano que está a la par? Mira que tú estás bien apagado y que la única luz es de él, la de él. Y así estamos los unos con los otros. Tenemos que entender que el reino en el cual estamos no es de este mundo. Por consiguiente, nosotros no somos de este mundo, si es que en Cristo Jesús nos encontramos. El reino de los cielos al cual hemos sido llamados es un reino enfocado en y por la verdad únicamente. Y su misión es testificar de ella, testificar de la verdad en todo tiempo y en todo lugar. La verdad que Jesús nos brinda es un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida. No la verdad como la hemos visto en los últimos años, que tú tienes la tuya y yo tengo la mía. La verdad que nos brinda Cristo Jesús en su reino es un estilo de vida. Una transformación de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de ser incrédulo a venir a ser creyente. Y se manifiesta a través de su enseñanza, de la enseñanza. Cuando estoy diciendo de su enseñanza, ¿de quién estoy hablando aquí? Se manifiesta en la enseñanza de Cristo Jesús y por consiguiente en la enseñanza tuya y la mía. Porque en la enseñanza de Cristo Jesús, tú y yo como creyentes vemos la luz. ¿Quiénes son los encargados de ir a las naciones? ¿Jesús? No, nosotros. Claro, sin Jesús tú y yo no podemos hacer nada. Pero los encargados de ir a las naciones somos nosotros, la iglesia, en el poder y la autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar?
lo que de Cristo Jesús hemos aprendido. Cristo Jesús no nos enseña tinieblas. Cristo Jesús nos enseña luz. Cristo Jesús nos enseña verdad. Cristo Jesús nos enseña justicia. Entonces, esta verdad que Cristo Jesús nos ha enseñado va a ser dada, conocida a las naciones por medio de tu enseñanza y de la mía como iglesia. Y vaya, hoy tenemos un gran problema con la iglesia. Nos hemos creído del orgullo y nos hemos creído del egoísmo. Nos hemos creído de tantas doctrinas menos de la que es de la verdad. Y por eso no podemos ver que el reino al cual Dios me ha llamado no es de este mundo. La meta del ministerio de Jesús no era establecer un gobierno, como los judíos pensaban. No era establecer un imperio o un partido político, así como pensaban los romanos. Su papel como Mesías era establecer un reinado espiritual enraizado en los corazones de todo aquel que cree. Fíjate bien, enraizado. Porque muchos de nosotros creyentes, hablando en general, estamos en el reino de Dios, el cual no es de este mundo, pero su reino no ha enraizado en los corazones, lo cual lo hace superficial, lo cual lo hace pasajero. Entro un ratito al reino de los cielos, me cuentan algo, me dicen algo, veo cosas que no me parecen y me voy a buscar al reino otro lado. Y cuando llega a ese otro lado, allí sí está perfecto, ¿verdad? No, va a haber lo mismo, va a haber que hay cosas que no están bien, va a haber que se dicen cosas que no están bien, va a haber que hay cristianos igual de torcidos como los hay en todas las iglesias. ¿Y qué va a decir? Va a ir a buscar a otro lado. No hay iglesia perfecta, no hay cristiano perfecto. Estamos en el reino de Dios, no somos de este mundo, pero aún no hemos llegado a la perfección. Pero sí tenemos que tener bien en claro que el reino que Jesús ha establecido tiene que enraizar en el corazón de quien cree, para que se pueda fortificar, para que pueda crecer y fortalecerse. Cuando el reino de Dios se fortalece, enraizado en el corazón de quien cree, adivina quién se fortalece. Tú y yo, la iglesia. Porque eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer. Todo aquel que cree, y llevado a las naciones, adivina cómo. En servicio, en evangelismo y discipulado. Nunca habías oído eso, ¿va? El reino de los cielos, el cual no es de este mundo, enraizado en los corazones de todo aquel que cree y llevado a las naciones por medio de servicio, por medio de evangelismo y por medio de discipulado. ¿Sabes cuántas iglesias tenemos problemas con servir, evangelizar y discipular? Grandes cantidades. Y si no tenemos eso en mente, si no estamos enfocados en hacer eso, no vamos a cumplir con lo que Dios nos ha mandado cumplir. Eso lo vas a encontrar en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Punto número 1. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, y nos está invitando a entrar a ese reino, el cual no es de este mundo. Y la primera cosa de que tú y yo nos damos cuenta es que en Cristo Jesús estamos salvos en justicia. Somos justos, y porque somos justos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y tú y yo tenemos que comenzar a entender eso. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús es bien claro. No nos ha quitado del mundo porque hay una misión que se necesita llevar a cabo, se necesita llevar a término. Y es la misión que Cristo Jesús comenzó cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa misión aún está en función y ya ha sido delegada a nuestros corazones, ha sido delegada a la iglesia para así llevarse a cabo en todas las naciones. Esto significa que aunque vivimos en este mundo y participamos en sus sistemas, no debemos permitir que sus valores y deseos mundanos definan nuestra forma de vivir. Y si tú miras alrededor, no alrededor de aquí, alrededor en nuestra sociedad, hoy nosotros miramos iglesias, supuestos servicios llevados a cabo con luces de nightclub, con humo y un sinnúmero de cosas. Tiene que haber un concierto antes de comenzar el servicio, antes de que sea la predicación de la palabra de Dios. En algunos casos tú miras pastores volando para presentarse en el púlpito, los descuelgan por hilos y todas esas cosas, porque eso tiene que ser llamativo. Es un show. Jesús no vino a presentar un show. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo, como sus representantes, debemos seguir buscando para que Jesús pueda salvar lo que se ha perdido. Pero no podemos dejarnos llevar, o sea, que el mundo dicte la manera en que tú y yo debemos vivir, sino que debemos mantenernos fieles a nuestros principios y valores. Nuestros principios y valores que vienen directamente de la palabra de Dios. O sea que hemos de poner en práctica lo que tú y yo hemos aprendido según Romanos capítulo 12 versículo 2, que dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hemos de dejarnos llevar por la corriente de este mundo, que es egoísta, que es orgullosa y es superficial. Lo que tú y yo hacemos en Cristo Jesús, lo cual nos manda a hacer como iglesia, no tiene nada de orgullo, no tiene nada de egoísmo y no tiene nada de superficial, porque debe estar enraizado en los corazones de todo aquel que cree, y debemos estar enseñando a que el reino de los cielos, el cual no es de este mundo, enraice en el corazón de aquella persona a quien tú le estás presentando el evangelio. Anoche Griselda me estaba enseñando ahí un video de unos individuos que estaban presentando el evangelio, según. Y muchas veces tú y yo nos vemos envueltos en esa situación, donde solamente estamos dando información de lo que es la palabra de Dios y no presentar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Márcalos, porque ese es el evangelio en sí, que Cristo vino y vivió para presentar a Dios a las naciones, que Cristo, presentando a Dios a las naciones, murió por nuestros pecados, y que Cristo, una vez que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. ¿Quién dice eso? La Escritura. La Escritura, que es inspirada por Dios. Ese es el evangelio. Y hay veces que nos pasamos nosotros evangelizando, contando la historia de Goliat, contando a Daniel, Sadrach. No, ya me estoy enredando las historias, va. A Daniel en el foso de los leones, y nos pasamos contando un montón de historias. Pablo y Silas en el calabozo y todas esas cosas.
pero jamás hablamos de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, y que resucitó y que está vivo y que está a la diestra del Padre y que vive en nuestros corazones, que por consiguiente nos da a entender y nos da a saber que su reino no es de este mundo. Por consiguiente, tú y yo no somos de este mundo. No debemos enraizar aquí, debemos enraizar en lo celestial, según Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hemos de pararnos firmes en nuestra convicción como creyentes, manteniendo los valores y principios que en la palabra de Dios tú y yo hemos aprendido. He ahí la importancia de leer la palabra de Dios diariamente, porque solamente ahí es que vamos a encontrar esos valores y principios con los cuales tú y yo necesitamos vivir. Nuestro enfoque como creyentes es la justicia, la misericordia y la paz a la cual nos ha llamado Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú y yo somos justos. La justicia de Jesús ha sido puesta en nuestra cuenta, de tal manera que cuando Dios nos ve, Él no está viendo a Ignacio Valencia, no está viendo a Petra González, no está viendo a Griselda Hernández. Él está viendo a Cristo Jesús y dice: este es mío, Petra es mía, Griselda es mía. Porque la justicia de Cristo Jesús ha sido puesta a nuestra cuenta. Y porque la justicia de Cristo Jesús ha sido puesta, depositada en nuestros corazones, es que tú y yo podemos tener misericordia por quien no puede ver que el reino de Cristo Jesús es real. Y en misericordia tú y yo vamos y predicamos ¿a quién? A Cristo Jesús, el Evangelio. No, es que ya le dije, ya sabe, misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Si ya sabe, recuérdaselo, que Cristo Jesús está vivo y que murió por sus pecados. El Evangelio es lo único que nos traerá paz. Lo acabamos de ver. Porque en el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Tú y yo necesitamos mantener nuestra fe. Si nosotros no mantenemos nuestra fe, el diablo nos va a convencer que estamos bien, estando enraizando en este mundo, creyendo en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos mantener nuestra fe. La fe necesita mantenimiento. La fe nos la dio Dios para creer en Cristo Jesús, llegar al arrepentimiento y obtener la salvación. Pero la fe necesita mantenimiento. ¿Cuántas veces le han puesto gasolina a su automóvil? Ustedes compraron su automóvil, llenaron el tanque de gas y jamás le han vuelto a echar gasolina. Ustedes compraron ese automóvil, le hicieron el mantenimiento, le cambiaron el aceite, limpiaron las bujillas, hicieron toda esa cosa y jamás han vuelto a hacer eso, ¿verdad? Hey, la fe también necesita mantenimiento. La fe debe crecer. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Porque creemos en Cristo Jesús, somos salvos y estamos en la iglesia. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Y aquí hay un caldero enorme, un gran caso pues, donde tú y yo hemos de, no, pues yo creo en esto, no, yo creo en aquello, yo creo en esto, y nos hemos compartido en lo que creemos cada quien, de tal manera que todos estamos confundidos. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús creemos en un solo Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Un solo Dios verdadero. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Jehová es su nombre.
Jehová es su nombre. Ese es el nombre del Dios creador de todas las cosas. Solamente en Él creemos. Porque vienen otros y te dicen, no, es que Alá también es igual que Dios. El Buda también, ahí va, Mahoma, y Gandhi, un montón de charlatanes. Jehová es el único Dios verdadero, no hay otro. En cuanto a mi fe, solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay otro. Y no importa que tú digas que hay. La palabra de Dios nos dice bien claro que no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo hombre para que podamos ser salvos todos, de principio a fin. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Mi fe me dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad y que la palabra de Dios me perfeccionará a mí para poder hacer la obra de Dios y estar presente ante Él en todo tiempo y en todo lugar. La palabra de Dios. Cuando todo lo demás me falle, cuando mi esposa me falle, cuando mis hijos me fallen, cuando el gobierno me falle, cuando este mundo me falle, cuando la religión me falle, ¿a dónde voy? A la Escritura, porque la Escritura no me fallará. Cuando yo te falle a ti, ¿a dónde vas a ir? A la Escritura. La Escritura. Si tú tienes tus ojos puestos en mí y tú te vas de esta iglesia porque yo fallé, tus ojos no estaban puestos en la Escritura. La Escritura es la máxima autoridad. Como creyente y por mi fe, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Sabes qué estamos haciendo la mayoría de las personas en las iglesias? Estoy esperando que me provean algo. O yo voy ahí porque allí tienen todas las comodidades. O yo soy miembro de aquella iglesia porque el pastor es carismático y enseña bien. Tienen un grupo de alabanza formidable. Cuando tú llegues al cielo en aquel día, Dios no te va a preguntar qué canciones tocó el grupo de alabanza en la iglesia a la cual tú pertenecías. O cuántos mensajes te impactaron del pastor que tú tenías. ¿Qué coronas vamos a tirar a los pies de Cristo Jesús si no discipulamos? Si no evangelizamos. Y tú y yo necesitamos que esa sea nuestra fe. Por fe tú y yo necesitamos creer esas cosas. Si nosotros no le damos ese mantenimiento a nuestra fe, Satanás va a venir y va a hacer fiesta con nosotros. Tenemos que recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú y yo tenemos que vivir con integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Integridad simplemente quiere decir que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Cuántas veces has dicho, no, sí, voy a llegar? Y estás como la canción y se dieron la 1, las 2 y las 3 y no llegaste. Se pasó la noche entera y el día y no llegaste. Eso no es integridad. Integridad es que tú vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿A qué hora es el servicio en el cual celebramos a Cristo Jesús en Centro de Vida Livingston? ¿Qué hora? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Al comprender que tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tú y yo tenemos que ser ejemplares en todo. Tito 2, 7 y 8, que por ahí está en la pared. Allá, por cierto, una de nuestras promesas. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti.
Tú y yo necesitamos ser ejemplares en todo. Cuando enseñamos, y no quiere decir que no vamos a cometer errores. Quiere decir que tú y yo, si cometemos un error, tenemos que retractarnos y rectificar. Tenías razón, yo estaba mal. Porque necesito ser ejemplar en todo. Necesitamos ser ejemplares en todo. Como les dije que estaba de este lado y está allá. Que al fin de servicio, usted dijo que estaba allá y está al otro lado. Tú y yo necesitamos mantener eso en nuestras mentes, que necesitamos ser ejemplares en todo, que necesitamos guardar nuestra fe y darle mantenimiento, que nosotros necesitamos ser integridad. Jesús lo que decía, eso era lo que sucedía, y tú y yo somos una extensión de quien Él es. Punto número 2, nuestro enfoque como ciudadanos del reino es su reino. No hay otra cosa más importante para ti y para mí como hijos de Dios que su reino, o sea, el reino de los cielos, el reino del cual Jesús es el Rey. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, o serán añadidas. En la enseñanza del Maestro se nos instruye a no depender de lo que este mundo puede proveer, sino que a depender de Dios en todo tiempo, sin importar cuál sea la situación o cuál sea la condición. Así como vemos la condición de Jesús en el pasaje de hoy de Juan 18:36, Jesús estaba dependiendo completamente en Dios para lo que estaba sucediendo y para lo que estaba por suceder. Jesús no estaba dudando en ningún momento que Dios, ¿y qué tal si Dios no me resucita? ¿Qué tal si Dios no me levanta de la tumba? ¿Y qué tal si Dios no me quita del madero? Jesús no estaba pensando en ninguna de esas cosas. Jesús estaba enfocado en el reino de los cielos, el cual Él vino a presentar para que todo aquel que cree lo obtuviera como su casa. He ahí la razón de buscar su reino, su justicia, antes de todas las cosas. Los valores y principios que hemos repasado estos últimos meses han de ser una práctica diaria en nuestra vida terrenal. En Mateo capítulo 5, y estos son los principios que tú y yo hemos visto. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, en el versículo 3. Bienaventurados los que lloran, el versículo 4. Bienaventurados los mansos, versículo 5. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 7, los misericordiosos. Versículo 8, los de limpio corazón. Versículo 9, los pacificadores. Versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11, los que son vituperados. Y Mateo 7:12, la regla de oro. Todos estos principios que tú y yo hemos visto deben de ser una práctica diaria en nuestra vida cuando tú y yo andamos haciendo la obra que Dios nos ha mandado hacer en Cristo Jesús. Entendemos y sabemos que en el reino en el cual estamos no es de este mundo. Por consiguiente, no somos de este mundo y tenemos que dejar una marca para que otros puedan seguir. El reino de Dios no es un lugar físico en el cual podemos entrar y salir, sino un estilo de vida que da a conocer a aquel que nos salvó, dándonos esperanza, vida y propósito en medio de todo este caos. En el versículo 31 de Juan capítulo 18, Pilato les está diciendo a los fariseos: ¿para qué me lo traen a mí? Júzguenlo ustedes por sus propias leyes. Para eso tienen sus propias leyes. Les hemos dado esa libertad. Pero los fariseos dicen: es que a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Por eso te lo hemos traído a ti. Y claro, si tú miras la profecía en la Escritura, está dando a entender qué clase de muerte iba a tener el Señor Jesús. En el madero. Pero aquí están hablando, los fariseos no lo traían para que le diera una zarandeada, no lo traía con Pilato para que viera la autoridad del gobierno que estaba en poder y tuviera miedo y se retractara de presentar el reino de los cielos.
Ellos lo traían para darle muerte y a silenciarlo por siempre, según ellos. Les dije que Jesús vino para darnos esperanza, vida y propósito. ¿Cuál era la esperanza de Jesús? La esperanza de Jesús es que tú y yo encontrásemos la salvación. Esa era la esperanza. La vida de Jesús. La vida de Jesús en sí no daba a conocer a Jesús. ¿A quién daba a conocer? A Dios, al Padre, su reino. Pero Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. A Jesús le interesaba dar a conocer al Padre. O sea que ahí está la esperanza, ahí está la vida y el propósito. El propósito era traernos a nosotros como iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, para dar el testimonio de Dios a las naciones y poder ser presentada para con Dios. Adivina cuál es la esperanza nuestra y cuál es la vida nuestra y cuál es el propósito. Es lo mismo. La esperanza es que otros lleguen a conocer a Jesús por el ministerio que Dios nos ha encargado llevar a cabo. La vida es que tú y yo necesitamos invertir nuestras vidas en las personas de aquellos que van llegando al Evangelio. ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan llegar a ver al Padre. El rey de este reino es Jesús, a quien debemos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Su voz hemos de oír y solamente su voz. Sus mandamientos hemos de cumplir. Su cuerpo hemos de edificar. Como ciudadanos del reino celestial, he de desgastar mi vida terrenal edificando mi vida espiritual. Fíjate bien, como ciudadano del reino celestial he de desgastar mi vida terrenal edificando mi vida espiritual. ¿En qué desgastamos nuestra vida terrenal? Yo quiero tener casa, yo quiero tener carro, quiero que a mis hijos no les falte nada. Yo quiero ser bien visto en la sociedad. Yo quiero que mi iglesia sepan que yo soy alguien. Y desgastamos nuestra vida en esas cosas. Cuando el propósito, la vida y la esperanza dicen algo diferente, lo cual encontramos en su palabra. Debo desgastar mi vida terrenal, edificando mi vida espiritual y así ser útil en el cuerpo de Cristo, tanto para mi Señor como para mis hermanos en la fe. Porque la edificación y la sobreedificación no se termina hasta el día que tú y yo vayamos con el Señor, ya sea que Él venga o sea que nosotros caducamos. Si tú y yo estamos en una cama en el hospital ya agonizando, todavía hay tiempo de edificar y sobreedificar. Punto número 3. Su reino no es una revolución social ni política, es una transformación espiritual. Una revolución política es un cambio radical y profundo en la estructura de una sociedad que a menudo implica la sustitución de un sistema político y social por otro y que puede ser causado por tensiones sociales, económicas o políticas y a menudo con violencia. Por ejemplo, lo que está sucediendo en nuestra nación hoy día, lo que está sucediendo en tu país hoy día, lo que está sucediendo alrededor del mundo hoy en día. Por eso saltan las revoluciones, por eso se crean las guerras, porque no estamos de acuerdo. Y si nosotros prestamos atención, parece que eso es lo que sucede cuando uno de nosotros llega a Cristo Jesús. Sus amigos,
desaparecen y dicen, ese tipo ya no es el mismo. Agua fiestas. Party pooper para los que no entendieron. Tu familia, ay, ya la regó, ya echó a perder toda la cultura y la tradición de nuestra familia, convirtiéndose en aleluya. Ya no eres bien recibido, ya no eres bien visto. Si llegas te hacen el fuchi para ver si te vas pronto y poder seguir con la fiesta. Y todo esto se torna en una revolución social, porque has hecho un cambio drástico a la costumbre de la cual todos teníamos. Y algunas se van mucho más a los extremos. No es una revolución social, es una transformación, lo que Cristo Jesús nos vino a dar. Y la transformación simplemente es la conversión de nuestra alma, un cambio de comportamiento, un cambio a mi manera de ser, de conducir mi vida. Pero va más allá todavía de eso. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a esta transformación como un nuevo nacimiento, como un cambio de corazón y como un bautismo de fuego. A eso es que se refieren Jesús y sus profetas. Y lo podemos encontrar una y otra vez en la Escritura. Un nuevo nacimiento. Y esto es otro mensaje en sí, es que no nos vamos a meter en eso. Otro día podemos, o después del servicio podemos meternos en eso si quieres. Un nuevo nacimiento, y eso es todo lo que todos necesitamos. Y si ya obtuvimos ese nuevo nacimiento, necesitamos darle el mantenimiento requerido. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habemos muchos cristianos que no creemos en el reino en el cual Jesús nos ha puesto, porque seguimos enraizados en este mundo de tinieblas. Estamos en la iglesia, pero no somos de la iglesia. Así como nosotros los que creemos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es necesario nacer de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que tú y yo nacimos de nuevo? Por medio de arrepentimiento y fe. Por medio de arrepentimiento y fe, creyendo en Cristo Jesús, y Cristo Jesús manda a su Espíritu Santo a morar en ti, el cual te da nueva vida, un nuevo corazón y una nueva naturaleza, para que podamos entender y comprender de qué se trata este mundo que Jesús dice, no es de este mundo. Porque yo he nacido de nuevo, porque tú has nacido de nuevo, por arrepentimiento y fe, creyendo en Cristo Jesús, tú ahora eres una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Es imposible creer en Cristo Jesús y seguir viviendo la vida que este mundo de tinieblas te enseña a vivir o nos enseña a vivir. Es imposible. Si eso es lo que tenemos, entonces no hemos nacido de nuevo, o el mantenimiento se ha caído por los suelos. Si tú y yo somos nuevas criaturas porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad.
No somos de este mundo. El reino en el cual estamos no es de este mundo, y tú y yo necesitamos aprender a pensar para poder aprender a vivir como que no somos de este mundo, en la nueva naturaleza que Cristo Jesús nos ha dado, en la simiente que no es de este mundo, sino que es la simiente de Dios. Necesitamos deshacernos del viejo hombre, echarlo a la basura donde pertenece, enterrarlo y comenzar a vivir en la vida que Cristo Jesús nos ha provisto. En conclusión, un bautismo de fuego no es lo que tú piensas que es. Porque muchos enseñan esto como un bautismo separado al bautismo en el cual tú y yo pasamos por las aguas. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza un proceso de purificación en nosotros. Esa purificación se tiene que llevar a cabo y nos enseña que ahí hay cosas que no deben estar. Y comenzamos nosotros a luchar en nuestro interior con echar esas cosas fuera. Estamos siendo purificados. Nuestros pecados han sido juzgados porque fueron puestos en la cruz del Calvario junto con Cristo Jesús. Ya tuvieron juicio. Y ahora tenemos que pasar por el fuego para ser purificados. Pero es el fuego de las cosas que tú y yo tenemos que echar fuera. Y eso duele. Eso duele. Pero tenemos que ser purificados. Si no, no hay. No hay. Pongámonos de pie.